Bueno, mientras podemos ir haciendo una introducción, dale, antes de ver la presentación. A los que ya se sumaron, buenos días. Bueno, los que supongo que conocerán o los que no conocen el taller, nuestro taller es un taller que lleva 20 años en la FADU, es un taller de segunda generación, podríamos decirlo de esa manera, en el entendimiento que los primeros talleres que surgen en el año 83 estuvieron liderados en general por un único colega arquitecto, y nosotros, junto con Luis Bruno, con Daniel Becker, con Marcelo Lorelli, inauguramos lo que para nosotros es una nueva etapa en la lógica conceptual del armado académico de los talleres, que es armar talleres transversales, es decir, donde no está liderado por un único colega, sino por varios, y eso se derrama en la lógica de todo el taller, lo cual tiene interesante fundamentalmente la complementariedad de ideas, la complementariedad de conceptos, pero por sobre todo la necesidad de alentar el pensamiento crítico, la reflexión propia por parte de los estudiantes en todo el proceso de la cursada. Somos la primera experiencia y la verdad que estamos muy satisfechos de los márgenes de aprendizaje en la diversidad de pensamiento que propone Explora. A su vez también Explora es una escuela, así la llamamos. Nosotros entendemos que hay una cantidad de elementos conceptuales esenciales que sobre todo en los 3 primeros años de la carrera los alumnos tienen que poder comprender y entender. Creemos que el oficio de la arquitectura es esencial aprenderlo y entenderlo en esos primeros años, con lo cual, si bien siempre alentamos la diversidad de miradas, creemos que tenemos que trabajar sobre el aprendizaje de esos conocimientos esenciales. Y los 2 últimos años, incluidos el área de proyecto urbano, sí, digamos, entendemos que hemos cumplido con la formación que llamamos básica de la arquitectura, de modo tal de que manejamos mayores grados de diversidad y de propuesta para con los alumnos. Bueno, acá habemos muchos del equipo, está Daniel Becker, está Luis Bruno, está Francisco, está Juan Magaliano, está Laura Ostrowski. Tenemos un equipo muy importante de profes, ya que damos clase tanto a la mañana como a la noche. Y la estructura es una estructura, como les contaba, coordinada por un conjunto de titulares, más un conjunto de adjuntos, JTPs y equipos docentes, donde tratamos de construir un taller de cercanía. Es decir, que existe una relación directa, bien cercana, entre el equipo docente y los alumnos. Tenemos acá una presentación que rápidamente les vamos a hacer. Sabemos que hay una secuencia de charlas de otros talleres en esta mañana. Nosotros trabajamos como criterio en el primer cuatrimestre vivienda en todos los niveles y en diferentes escalas. En Arquitectura 1, una pequeña vivienda unifamiliar, nunca perdemos la noción de contexto, tratamos de que esa vivienda unifamiliar sea espejada y en el ejercicio de cierre haya la comprensión por parte de los alumnos de cómo una lógica de vivienda constituye un tejido, entendiendo el tejido, la lógica de la ciudad. En Arquitectura 2 complejizamos con un conjunto de viviendas, digamos, agregando más cantidad de viviendas, trabajamos alrededor de 30 unidades de vivienda, lo cual supone lógicas de apilamiento, complejizar el pensamiento esencial de la vivienda en una planta. En Arquitectura 3 les proponemos trabajar yo diría, el ejercicio tipo de la ciudad de Buenos Aires, que es el de la vivienda de 8 plantas entre medianeras. Por eso el ejercicio se llama completamiento de tejido. Esa es un poco la lógica. Lo que me faltó contarles es que Explora trabaja
en el territorio real, en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, donde creemos que están dadas todas las condiciones para generar una ejercitación en el entendimiento que los ejercicios son una excusa para el aprendizaje. Entonces, a la hora de poder elegir, preferimos trabajar en lugares que ustedes puedan ver, recorrer, reconocer, que construyen aprendizaje incluso de la observación de la ciudad, de los vecinos, de las cercanías. En la arquitectura 4, este año probablemente trabajemos algún tema alternativo, pero siempre con la vivienda. En esta oportunidad, el año pasado trabajamos viviendas para estudiantes. En arquitectura, en proyecto arquitectónico, que lo damos en ambos cuatrimestres, en el primero y en el segundo, trabajamos vivienda para adultos mayores, y en proyecto urbano estamos trabajando un modelo nuevo que plantea 3 instancias de aprendizaje, del cual Pablo Suárez, que está por acá, seguramente podrá comentarles en detalle, y si no, volvemos luego de manera más específica. Dale, por favor. En el segundo cuatrimestre trabajamos equipamientos, en la noción de que todas las ciudades tienen equipamientos que constituyen edificios por lo general públicos y tejido, donde mayormente se desarrolla la vivienda. Con esa lógica, les proponemos trabajar a todo el taller en diferentes escalas y con diferentes complejidades, equipamientos. Así es que en el segundo cuatrimestre para Arquitectura 1, o bien proponemos un jardín de infantes o una escuela primaria, en Arquitectura 2, o una nave para producción de cooperativas, o por ejemplo un club barrial. En Arquitectura 3, un centro de integración comunitaria, que son unos elementos verticales bien interesantes. Ahora vamos a ver alguna imagen. En Arquitectura 4 hemos trabajado diferentes equipamientos de orden cultural. En este caso, el anteaño pasado trabajamos un centro para la democracia. Digamos, era una especie de museo semienterrado. En el segundo cuatrimestre, los que cursen arquitectura, proyecto arquitectónico en el segundo cuatrimestre, por ejemplo, hemos trabajado una sede para el ciclo básico común, y en proyecto urbano, que de nuevo lo damos también en el segundo cuatrimestre, estos ejercicios cortos, complejos, que agregan una introducción bien interesante a la complejidad urbana. Pasamos rápido algunas imágenes donde van a ver que predomina la racionalidad, el sistema, la lógica del módulo, la lógica de la repetición, el ordenamiento, la lógica material por sobre todas las cuestiones, la noción de piel, de doble piel, la noción de norte, la noción de sur, de este, de oeste, de orientación. En este caso estamos viendo imágenes de lo que, de lo que se ejercita en el primer cuatrimestre, plantas ordenadas, sistémicas. Nosotros pensamos conceptualmente, podés seguir pasando, Franco, ahora vemos Arquitectura 2, entendemos que el orden, el sistema en la arquitectura es la libertad. Esa es la libertad en un mundo y en un contexto que nos obliga a pensar la lógica de la sustentabilidad, de qué manera podemos hacer más con menos recursos, que por el contrario, el despilfarro, el derroche formal, que es como una ilusión que por ahí algunos tenemos o hemos tenido en algún momento, no es necesariamente la arquitectura contemporánea. Los invitamos a los más jóvenes a que vean de alguna manera los reconocimientos globales que se dan a través de los premios Pritzker u otro tipo de premio a nivel internacional, y van a ver que nuestra arquitectura, la arquitectura que les proponemos en el taller, está absolutamente en línea con lo que sucede a nivel global. Digamos, no, definitivamente pensamos que la arquitectura es un hecho colectivo, un hecho que forma parte de la ciudad, que construye ciudad, que conecta con lo regional, con lo austero y con lo contemporáneo, frente a la arquitectura de autor, en términos conceptuales, que fue una arquitectura que en los años 80 o 90 se pensó, pero que está absolutamente perimida en términos de sustentabilidad y de futuro. Bueno, hasta acá, ahí vemos Arquitectura 4.
Y mientras siguen las imágenes, le cedo la palabra a alguno de mis colegas, a Dani Becker, por ejemplo, que es co-titular del taller. Bueno, básicamente Adrián sintéticamente planteó todo lo que pensamos. Insisto, esto que planteó en el inicio, de que es un taller con una mirada crítica, y cosa que lo torna más que interesante, porque no siempre estamos de acuerdo, y paradójicamente en el foco final sí estamos de acuerdo. Entendemos que hay muchos caminos para llegar a un objetivo, y muchos tienen que ver con la propia personalidad, con su propia autoproyección, que respetamos, pero de esta discusión crítica que tiene que ver con los ejes que plantea Adrián, de la austeridad, de lo contemporáneo, del material, de la ciudad, que está antes que el proyecto que vayamos a hacer. Con esos presupuestos cruzamos y tenemos discusiones que son muy, muy interesantes, no bajamos línea, por el contrario, asumimos que inclusive podemos estar equivocados en algunos momentos a la luz de una discusión. Así que eso creo que es lo más interesante que tuvimos en la experiencia del taller durante estos 20 años. Tenemos también programado un viaje, siempre hacemos viajes en el taller que son muy enriquecedores. Ya después les vamos a decir en qué momento, que seguramente lo plantearemos y a dónde. No creo que, seguramente va a ser dentro de Argentina. En otros años fuimos a Montevideo y a Chile, pero cuidamos un poco también el bolsillo y entendemos que no es el momento para hacer grandes gastos, pero sí es una experiencia que es muy, muy rica y que vale la pena que participen todos. Y un poco las imágenes están ilustrando lo que pensamos. Van a ver que hay muchos proyectos que tienen una base tipológica muy grande. Creemos que en la tipología es como una de las estructuras atemporales que se dan en el tiempo en la ciudad, y las estudiamos y las adaptamos para los proyectos que planteamos. Entendemos que otro de los ejes claves en la ciudad es el espacio público. No sé si recién vieron, había unas imágenes donde, por ejemplo, se abría una esquina como una entrega de espacio público a la ciudad. Y vamos, bueno, manejando los temas de acuerdo a las complejidades de cada uno de los niveles. Acá en este ejemplo que estamos viendo ahora sobre Paseo Colón, enfrente de la Facultad de Ingeniería, un conjunto de viviendas con auditorio, que son proyectos complejos. También nos interesa mucho lo que son las existencias, las preexistencias. Tratamos en algunos casos, especialmente en 4, es incorporar unas temáticas que nos interesan, que por un lado son las preexistencias y por otro lado la intervención de la arquitectura en la naturaleza. Así que nos metemos en 4 en temas que se salen un poco de lo que es la enseñanza básica de los primeros 3 años, para meternos en complejidades distintas. Por ejemplo, esto acá en el Delta, con este complejo donde había un auditorio, viviendas, museo, sala de exhibiciones, etcétera, y una preexistencia que eran unos viejos hilos en el borde del río. O sea, todo el tema del agua nos interesa mucho también incorporarlo en 4 y en estas complejidades. Yo creo que ya estamos pasando los mismos ejercicios, me parece, ¿no? Estamos repitiendo. Sí, estamos repitiendo la presentación. Y como es una presentación corta, nos encantaría escuchar algunas preguntas o opiniones o temas que nos quieran sugerir. No sé si Luis está por acá y quiere comentar algo, o alguno de los adjuntos, Pablo, comentar algo sobre el proyecto urbano. ¿Estás por acá, Pablo? Bueno, lo que podemos hacer, si no, es si alguno de los alumnos tienen, dado que es una presentación breve, son 15 minutos, si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta para hacernos, encantadísimos de responderla. Una cosa central, mientras piensan la pregunta, si es que alguno la tiene, es que Explore es un taller de escala importante, que entre los 2 niveles constituimos un taller de alrededor de 600 alumnos,
que el equipo docente está a escala de esa demanda y que eso enriquece muchísimo la producción del taller, porque en esa diversidad sucede un hecho mágico que es ese aprendizaje transversal del intercambio con los colegas, ¿no? Nosotros creemos y confiamos mucho en la construcción del pensamiento crítico, como decía Dani, en el marco de esa complejidad. Y un elemento que hemos introducido este año, todos los años tratamos de introducir algún tema movilizador, novedoso, es que Arquitectura 4 trabajó exclusivamente en madera. No sé si ustedes lo saben, pero la madera es el material del futuro, en el entendimiento que el futuro está en riesgo, basta con ver las noticias, y en ese sentido, en términos sustentables, ¿no? La madera se ha investigado, se está investigando y profundizando como uno de los materiales que menor impacto ecológico tiene, ¿no? Digamos, de los más sustentables. Así que al menos un cuatrimestre en Arquitectura 4 lo hemos dedicado a trabajar en madera. Nos preguntan ahí si aceptamos estudiantes en formato condicional. No, en general no, sobre todo en Arquitectura 3 y en PA, porque son años donde sucede el jury y hay un impedimento objetivo por parte de la facultad. Pero, digamos, hay casos que regularizan su situación con un examen en febrero o marzo que luego a través de algún trámite administrativo puedan completar durante el año. En esos casos sí estamos abiertos a contactarlos con el adjunto de nivel y poder ver si encontramos una solución. Apareció otra pregunta por ahí, ¿alguien la leyó? Perdón, a ver. Acá preguntan cómo es la modalidad de trabajo en el taller para A3 teniendo en cuenta el jury. La modalidad en el 3 es individual porque el jury es individual. No sé si se refiere a... Sí, sí, en Arquitectura 3 trabajamos en equipos de 2 el primer cuatrimestre y necesariamente en formato individual en el segundo cuatrimestre, como autocrítica, porque Explora es un colectivo que a su vez vive haciendo autocrítica y vive intentando actualizar lógicas de pensamiento y de producción. El año pasado fue un año demasiado exigente para Arquitectura 3, porque por cada alumno hicimos una maqueta general y una maqueta de detalle y una maqueta de sector, y es algo que vamos a revisar este año a la luz de las posibilidades naturales de una sola persona enfrentando el jury y sobre todo a partir de la situación económica que todos estamos atravesando y que hace que tengamos que ser más medidos en la exigencia de los recursos. Con lo cual, el año pasado, que fue un año bien interesante en términos de producción de Arquitectura 3, vamos a revisar ese punto en particular de la exigencia de la entrega, pero necesariamente el segundo cuatrimestre es individual. Antes de empezar a uno, en absoluto, ¿no? A ver, Francisco, contale. No, eso por ahí no es necesario tener conocimiento de esas herramientas. Dentro de la cursada nosotros tenemos armado unos tutoriales y siempre van a estar acompañados dentro de la enseñanza y del aprendizaje de usar herramientas virtuales, Photoshop, AutoCAD, SketchUp. Eso se va dando durante la cursada. En lo personal creo que hay herramientas más importantes que otras a la luz de la inteligencia artificial. Hoy Photoshop le pones una imagen y te lo hace la inteligencia artificial, que no sabemos que eso existe. Me parece que una herramienta que es más importante en uno es el SketchUp, que es una herramienta volumétrica y que tiene que ver con la materialidad, no es un dibujo en 2D. Pero eso van a ir aprendiéndolo en la medida que van cursando la carrera, ¿no? Van a ir surgiendo inclusive herramientas nuevas. Hoy es Photoshop y dentro de 2 años no sabemos lo que puede llegar a ser. Francisco, ahí una alumna pregunta
si podés explicar brevemente cómo es la modalidad de trabajo de un año tipo en Arquitectura 1. Bien, bueno, en Arquitectura 1 se trabaja en duplas durante todo el año. Esa dupla se va armando durante los primeros ejercicios de la cursada. La cursada está organizada en 3 ejercicios principales por cuatrimestre. Como comentaba Adri en la presentación, el primer cuatrimestre está dedicado más a lo que es la vivienda. El primer trabajo es más de urbanismo y luego hay un ejercicio introductorio que puede ir variando durante los años y después es vivienda unifamiliar, ubicada en un tejido, respondiendo a la ciudad, por ahí un poco atada a lo que comentaba Adrián al principio de la cursada. Y bueno, y el segundo cuatrimestre, junto con el viaje que se va a hacer seguramente el primer, segundo cuatrimestre, la cursada está más dedicada a un proyecto que es de equipamiento público, que puede ser, venimos haciendo hace varios años un jardín de infantes. Este año por ahí estábamos viendo de hacer una escuela primaria, también en duplas. No sé si alguien quiere agregar algún comentario. Francisco, sí, Juanma. yo sí, tengo una pregunta para vos Sí. y para Juan Magaleano, que está por ahí. ¿Cómo logra el equipo de Arquitectura 1 que un alumno que tiene cero conocimiento de las herramientas de la virtualidad llegue al final del año con una de las entregas mejores que tiene cualquier cátedra de la facultad? Y por eso la demanda y el cupo, ¿no? Porque tenemos que decir que tenemos un cupo bien restrictivo en uno para poder mantener esa calidad. A ver, ¿cómo se logra eso? Por ahí no sé, Juanma, si querés hacer algún comentario. No, por ahí yo vengo trabajando ya hace varios años. Tenemos un sistema armado de tutoriales con una introducción al uso de las herramientas como AutoCAD y SketchUp. Y luego todo como en la facultad suele manejarse, hay algo de un aprendizaje autónomo de los chicos que obviamente por la red que se arma en el equipo entre los alumnos, hay un conocimiento colectivo que se va poniendo sobre ruedas y bueno, llegan a un buen resultado. Hay un acompañamiento de parte del equipo docente, constantemente mejorando las herramientas gráficas, las presentaciones y bueno. Déjame completar algo, Adri, de Francisco. Hay como una estructura que evidentemente en todos los años es la más fuerte, que es la didáctica, ¿no? Tener mucha relación con con el estudiante, directa con el docente, porque asumimos que, como dijo Adrián, no saben y tienen todo el derecho y es lógico que no se sepa, así que hay una transmisión de las herramientas, del conocimiento de manera muy didáctica y personal. Siempre decimos que hay como un acercamiento personal entre los docentes y los estudiantes y eso especialmente se da en uno. Preguntan si esta charla va a quedar grabada en algún lado. Creo que nosotros tenemos un canal de YouTube, pero hubo alguna dificultad técnica en esta oportunidad, ¿no? Para poder articularlo, me parece, Francisco. Sí, vamos a tratar. Por ahora parece que Vamos a sí. tratar. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. ¿Alguna pregunta más? Me parece que lo que acaba de decir Dani es súper importante, que si podemos definir nuestro taller, es un taller de cercanía, digamos. Nosotros venimos de un modelo, sobre todo los titulares, donde había como cierta distancia con los profes, y la verdad que en estos 20 años de Explora hemos tratado de ir construyendo desde los docentes más jóvenes, que en general son colaboradores, ayudantes, recibidos del taller, porque hay mucha escuela del taller de alguna manera. A los titulares tratamos de estar poniéndole el cuerpo y acompañando el proceso
de los estudiantes, básicamente porque a todos lo que nos apasiona es la docencia, ¿no? Como imaginarán, no estamos en este espacio por otra cuestión que no sea el amor que nos genera la docencia y la Universidad de Buenos Aires. ¿Hay otra pregunta ahí? Hay ¿Cuál gente era? que quiere entrar, me dice. Sí, ahí fueron admitidos. Ok. ¿Hay otra pregunta? ¿Está por ahí? O si no, ¿alguien la ve? Yo no la veo. O si por favor la podés repetir, que aparezca en imagen, porque aparecen cortitas y... No, ahí te hago un repaso, Adri. Una última ahí que no La modalidad de contestamos. trabajo para el taller en A3 con respecto al jury, los estudiantes condicionales, el programa de PA, si está definido. Para el primer cuatrimestre, bueno, lo de las herramientas virtuales en Arquitectura 1, la modalidad de trabajos de A1, la consulta de si está grabada, bueno, el comentario de si hay alguien que no puede ingresar. En A3, si se trabaja con maquetas. Sí, bueno, en A3 nos pasamos de trabajar en maqueta este año. Si te sumaste tarde a la charla, no importa, hicimos una aclaración que sí, se trabaja en maqueta, pero vamos a medir la exigencia de la entrega final en términos de la maqueta. Digamos que este año fue un año demasiado exigente en ese sentido y como autocrítica del taller vamos a ajustar un poco esa demanda. Hay varias preguntas que pasaron rápidamente, algunas que ya dijimos. En A3 se trabaja de manera individual por el jury, y ahí me pareció, porque también aparece muy rápidamente y se van las preguntas, si trabajamos sobre el tema de la sustentabilidad. Es algo como inherente a la arquitectura, la sustentabilidad, no es algo que lo imponemos. Obviamente, en los tiempos en que vivimos es más importante y está mucho más difundido, pero la buena arquitectura, inclusive la histórica, siempre trabajó con el tema de la sustentabilidad. Lo que pasa es que lo explicitamos mucho más ahora. Obviamente pensamos en edificios orientados, que quiere decir que miran a un lugar y dejan de mirar a otro lugar por cuestiones de orientación o de paisaje o de conveniencia o de accesibilidad, pero sí, es muy importante entender la cuestión de la energía que es limitada en el mundo, ¿no? Preguntaban a uno si podíamos repasar. Ahí, Francisco, si haces un minutín marcha atrás. Dale. Están haciendo preguntas que ya contestamos, pero no importa, rápidamente las vamos a contestar más breves para tratar de responderle a todos. En Arquitectura 3 trabajamos primer cuatrimestre individual, en duplas, y el segundo individual porque está el jury. En Arquitectura 4 trabajamos, siempre innovamos en términos de territorio, proponiendo situaciones de borde o de paisaje, en este caso en relación al río, y al menos un cuatrimestre vamos a trabajar madera este año. El año pasado lo hicimos en 2. Pero no es un capricho, sino que es para nosotros una herramienta súper importante para que ustedes aprendan, porque es el material del futuro, el material que hoy está utilizándose, ya que es el menos sustentable. El más sustentable. El que menor impacto ecológico tiene, ¿no? En términos de huella ecológica. Porque son en general bosques renovables, o sea, se calcula claro, que el que se consume en los 2 o 3 años se vuelve pueden a crecer esos árboles, ¿no? Francisco, hay un alumno de 1 que quería ver un minutito las imágenes. ¿Puede ser, por favor? Dale. De Arquitectura 1. Les mostramos un segundito, ya que lo vimos antes. En Arquitectura 1, este es un ejemplo simplemente. Por ejemplo, trabajamos en vivienda unifamiliar, con racionalidad, con modernidad, pero detenete un minutito en esa imagen. Fíjense cómo ahí hay una vivienda que se repite al lado, y se repite y se repite, porque son viviendas pequeñas, de no demasiada complejidad, y en la propuesta, si seguís un minutito más, otra, en la propuesta van a ver que en la manzana, una más, Francisco, por favor. Ahí está. Ahí, son las grisecitas oscuras, ¿no? Construyen o un pasaje, construyen un pequeño sector de la ciudad. Ustedes trabajan
en una que es repetible y construye un pequeño sector de la ciudad. Con lo cual hay como dos dimensiones de aprendizaje, el de una vivienda mínima, una vivienda de living comedor, como la que tenemos en casa o parecida o lo que fuere, y la noción de repetición. Y después recurrimos a algún programa cercano, que ustedes la noción de programa, es decir, de cómo es que no sea un problema. ¿Pasás una más? Entonces ahí en general les proponemos un jardín de infantes o una escuela primaria. Esta es una planta tipo de un jardín de infantes, los sectores y tal, y entiendo que va a haber algún render exterior de estos jardines. Trabajamos la orientación, la tecnología, la construcción, la relación del espacio interior con las galerías, en fin, una cantidad de elementos que para nosotros son esenciales que ustedes aprendan en el primer y segundo año de la carrera por sobre todo. ¿Alguna más? Hay Laura Ostrowski, que es adjunta del taller, les sugería que entren a los Instagram de Explora, el de 1, 2, 3 y así, o al general, donde van a encontrar lo que se va haciendo año tras año. El primer Bueno, cuatrimestre volvemos. es individual, es la otra pregunta que... No, el primer cuatrimestre, pregunta, es en duplas. El primer cuatrimestre es en duplas y el segundo cuatrimestre sí, dado que está el jure, es individual. Okay. En cuanto a lo FUN, ¿vos leés, Francisco? Sí, dice el mensaje. Quería saber si tienen en cuenta a la hora de realizar una maqueta en cuanto a lo funcional y a lo estético, por decir así en A1. Sí, en cuanto a lo que es los materiales a utilizar en la maqueta, tratamos de tener una maqueta del ejercicio que sea con materiales reutilizables y que son monocromáticos. Teniendo en cuenta siempre la economía y que entendemos que es una maqueta de estudio, y después las maquetas de la entrega final suelen ser en PS espumado, más teniendo una idea de que sea monocromática. Pero bueno, tratamos siempre de que sean reutilizables y entendemos que es una maqueta de estudio, ¿no? Ahí preguntan cuál es el proyecto a realizar en A4 y si sabe cuál es el programa de PA para el primer cuatrimestre. El proyecto en A4 va a ser similar. Estamos haciéndole algún ajuste. El año pasado trabajamos un tema de vivienda compleja en el borde de barracas frente a la vía, completando un sistema antiguo inglés de viviendas de madera en una reinterpretación contemporánea, donde convivían vivienda para jóvenes, para adultos mayores, etcétera, pero básicamente trabajábamos sobre la noción de tipología, organización espacial, relación norte, sur, este, oeste, y la tecnología de la madera. Y en el segundo cuatrimestre, Dani coordinó un trabajo bien interesante que tomaba una preexistencia al borde del delta en una condición semi-inundable. ¿Cuál era el programa, Dani? No, era como un centro de arte, un área comercial, un área de exhibiciones, que en un terreno bastante grande, que también implicaba un espacio público grande en el borde del río. Eso lo hicimos durante 2 años, seguramente el tema va a ser similar, va a haber una preexistencia, tendremos algún borde, pero creo que vamos a cambiar el terreno porque ya lo trillamos un poco, pero realmente fue muy exitoso, por eso lo repetimos durante un par de años. Bueno, creo que estamos, ¿no? Como decía Laura Ostrowski, que es adjunta del taller, vamos a tratar de dejar grabada la charla, y Juanma Galeano, que este año va a estar a cargo de Arquitectura 1 de la mañana. Dice que va a tratar de dejarlo en el Instagram del taller también grabado.
No sé si Juanma, Laura, no sé quién más veo por ahí, Axel del equipo, no quiero olvidarme de nadie, ellos simplemente Pablo, ¿quieren agregar algo antes de cerrar la charla? No, yo solamente por ahí agregar de que cualquier duda y consulta en los canales de la cátedra, digamos, en los Instagram, por mensaje directo, estamos pendientes para responder consultas o lo que sea, así que, digo, para poder continuar con este ratito que por ahí a veces es muy exiguo y están yendo a todas las otras charlas. Por ahí después en unos días les ocurre alguna otra cosa, tienen también esa posibilidad. Esperamos que este año, que es nuestro 20 aniversario, sea un año de celebración, más allá del contexto tan complejo que nos toca vivir en el país y en el mundo, pero dentro de nuestro pequeño mundo intentaremos que sea un año de alegría y de entusiasmo y de meternos en profundidad en esto que es la arquitectura, que a pesar de todo todavía seguimos creyendo y mucho. Sí, un Así refugio, ¿no? Es una especie de refugio que no es evasión, pero no. sí es un refugio para por lo menos adentrarnos en temas específicos, y creo que de ahí sale mucho el pensamiento crítico ideológico de los hechos concretos que hacemos con los estudiantes y también con los profesores. Y todos, vale la pena decirlo, son todos profesores que ejercen la profesión, ¿no? Y vale la pena que miren no solamente la nuestra, sino la de los adjuntos y muchos docentes que tienen muy buena obra construida. Tute, que es un alumno, pregunta quién es el equipo docente de A4. A4 en el turno noche está liderado por el arquitecto Diego García, más un equipo de colaboradores. Diego García tiene 20 años en la docencia, es jefe de proyectos en un importante estudio de Buenos Aires, es un excelente arquitecto y más docente. Y además tiene todo un equipo importante que lo acompaña. Y a la mañana hemos rearmado el equipo del año pasado con un éxito sustantivo, y está a cargo, se me fue el nombre, alguien me lo recuerda, de 4 mañana. Dani. Martín Gallino. ¿Cómo? Martín Gallino. Martín Gallino, que es un otro arquitecto de generación intermedia, más joven, con una cantidad de obra hecha importantísima. Mira, a ver, nosotros creemos, esto es importante, vale para todo, que la arquitectura y el hecho de estar en la facultad habilita múltiples posibilidades, múltiples acercamientos desde los equipos docentes. Pero al menos los titulares, los adjuntos, los jefes de trabajos prácticos, creemos que necesariamente tienen que tener una cercanía y haber construido un currículum concreto en términos de proyecto sustentable que complete la actividad docente. Así que todos los que están digamos, en los máximos niveles de responsabilidad del taller tienen experiencia concreta, con obras reconocidas a nivel local y regional. Bueno, creo que estamos, ¿no? Sí, Adri, refuerzo lo que Dale, dijo Axel. Laura. ¿Cómo están? Buen día. Saludos a todos los que estén ahí y bienvenidos ojalá a la cátedra este año. Con muchas ganas de empezar. Reforzar lo de la comunicación vía Instagram, que es simple, cualquier consulta que tengan, esto que preguntaban de las formas, metodologías de trabajo, las formas de representación, las maquetas, la metodología está muy clara, los módulos que se trabajan, y en cada trabajo que lo hagan por consulta de WhatsApp, por mensaje, que les iremos respondiendo. Contestémosle, por favor, Axel. Sí. 2 preguntas. Una para vos y otra para Francisco, que falta el adjunto de A1 de la mañana. Sí. Pero Juanma, está acá, Juanma. A ver si está conectado, Juanma. A ver, el equipo docente básico, ¿no? A ver, nosotros trabajamos, pero estoy acá. Buen día. Una introducción
trabajamos los titulares que rotamos por todo el taller. Hay un equipo de adjuntos que están integrados por Pablo Suárez, por Laura Stocchi, por Charles Cotet, por Javier Espaglia y Julián Cortiñas, que está con una licencia por un tema de salud. Y luego hay jefes de trabajos prácticos en cada uno de los niveles. En este caso les va a hablar Axel, que es jefe de trabajos prácticos, que ya merecería ser adjunto por la antigüedad del tiempo y la experiencia en Arquitectura 3, del turno mañana, que les cuento un poquito cómo trabajan y cómo está el equipo, y Juan, que se incorpora como jefe de trabajos prácticos en Arquitectura 1, pero a pesar de que ya viene de una experiencia larga de trabajar como jefe de trabajos prácticos en Arquitectura 2. Dale. Sí, no sé si está la consulta, Adri, que vos decías que hay una consulta. ¿Quién es el equipo? Docente. Básicamente, 3 de la mañana y 3 de la noche es Agus Martelli, que no está. Sí, Agus Martelli no está, exacto. El cuento de la mañana, no sé si preguntando eso puntual, estamos con Maru Bianchi, con Marcela Armendáriz, Niki, Juanma, que ahora pasa a 1. Ese es el equipo docente de la mañana. Y se suman, todos los años se suman alumnos que se reciben del taller, ¿correcto? Bien. Y Juanma, contanos un poquito cuál es el proyecto. A la noche, en el 3 lo digo yo, básicamente. Perdón, no me quiero olvidar. Palleiro sabía que me estaba olvidando de algo. Bien, y a la noche está liderado por Agus Martelli, y hay un sistema de 3 equipos, uno liderado por Jorge Dal Pozo, otro liderado por María José, se me fue el nombre, y el tercero no recuerdo. Y Ramiro Clivio. Y Ramiro Clivio, bien. Bueno, y Juanma, ¿nos contás qué proyecto hay para el equipo de 1 a la noche y a la mañana y a la noche, Francisco, por las dudas? Y con eso terminamos, si les parece. Dale. Bueno, buen día a todos y todas, ¿cómo están? Como bien me nombraron, yo soy Juanma Galeano, responsable del taller en Arquitectura 1 en este ciclo lectivo, en el turno de la mañana. Y vamos a estar contando con Maki, Marilina y Rosaria como docentes, y junto conmigo hacemos el cuerpo docente, y después de ayudantes tenemos a Mica, Sol, Kiara, Damián y Sofía, también jóvenes que ya vienen desde el año pasado y otras nuevas incorporaciones en este año que se suman para darle cierta contención a los trabajos, y entendemos que Arquitectura 1 es el inicio de la carrera de ustedes, y en ese sentido es un espacio de acompañamiento y de formación inicial bien interesante, que lo iniciamos desde los primeros conceptos, las primeras definiciones, las primeras arribadas a la arquitectura que ustedes van a estar teniendo, y terminamos generando este volumen de trabajo que pudieron estar viendo y que lo pueden revisar también en nuestro Instagram, acompañándolos durante todo el proceso, tanto en las herramientas para llegar al resultado, como durante el proceso para la formación y el crecimiento y conocimiento de esta materia que es tan linda, que es la arquitectura, ¿no? Que es nuestra profesión y la que elegimos día a día. Así que, Fran, si querés te paso la palabra para que compartas el equipo de la noche, y los saludo, y un placer esperarlos este año en el taller. Bien, gracias, Juanma. Sí, el equipo docente de turno noche está formado por Pablo Gradín, Lucho Consentino, Iván Calderón, Cami Tuero, Julia Gutiérrez, y bueno, y hay un equipo de ayudantes que también viene hace varios años, Marcos, ¿quién más? Bueno, Rodri González. Somos un equipo, más o menos se forman en 4 o 5 grupos, dependiendo de la cantidad de alumnos, y bueno, ya venimos trabajando hace por lo menos 2 o 3 años, así que hay un bagaje acumulado. Bueno, Dani, si te parece, podemos dar por terminada la charla
Y cualquier duda, como... Solo aclarar, ya que preguntaron por todos los niveles, me parece que está bueno destacar de que este año en Arquitectura 2, mañana y noche, también hubo cambios, especialmente de la conducción, ¿no? A la mañana va a estar Julián Mastroleo, que pasa de conducir durante muchos años Arquitectura 1 a la mañana a 2, y lo mismo pasa a la noche con Barbie. Así que, digo, hay mucha polenta y mucha fuerza para esos dos cursos también. Exacto. No se preguntó, pero que por lo menos si va a quedar grabado, por ahí después lo puedan consultar los chicos. Bueno, y buenísimo. nada más que darle la bienvenida a los que se incorporen. Como les dije, va a ser un año seguramente especial y de celebración, y ante todo queremos pasarla bien y disfrutar lo que es nuestra carrera, que a pesar de lo difícil que es en muchos aspectos, sigue siendo una carrera fascinante. Bueno, nos despedimos y estamos en contacto a través de Instagram para lo que necesiten. Gracias. Hasta luego, Gracias. saludos. Nos vemos en Chao, el chao. taller.